La industria de alimentos hace todo menos alimentar, la verdad. Hace productos que duren años en el anaquel, que no se caduquen, que no envejezcan. Los salamos, los fermentamos, los enterramos para que se conserven más, pero son procesos mecánicos que ayudan a la preservación del alimento, pero no químicos. Cuando tú lo mueles en piedra, hace que ese aceite se permee a la fibra, al almidón, a todo eso, y se llena toda la harina de esos nutrientes, como que ese regalo que nos da la naturaleza, ese grano hermoso, pues lo abre y lo vuelve disponible para que al momento en que tú vayas a procesar algún alimento, pues lo puedas absorber. Este episodio es presentado por Tus Recuerdos a Digital, Custer Asociados. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast A Nadie Más Le Importa. Quiero aprovechar este momento para recordarles que es un canal de procesos sobre historias de vida de seres humanos, donde nos vienen a compartir su proceso. ¿A qué me refiero con esto? A las caídas, a los levantones, a la creación de ideas, a salir, a hacerse cargo de uno mismo. De eso se trata. Por eso el título, A Nadie Más Le Importa, porque es una cuestión personal. Y aquí las personas nos comparten todas estas pepitas de oro que yo llamaría de experiencias de vida que les pueden servir a cualquier persona que vea uno de los episodios. Y recordarles que los martes se estrena un nuevo episodio a las 6 de la tarde en el canal de YouTube oficial y una hora y media más tarde en Spotify. Y bueno, agradecerles que sigan compartiendo, suscribiéndose para que este canal siga creciendo, que es de ustedes y para ustedes. Y bueno, vamos a empezar con la introducción de la invitada de hoy. Ella es licenciada en Historia y también tiene una maestría en la misma materia en la Ibero. Y bueno, quiero que ella nos comparta porque ha tenido un viaje muy peculiar y muy interesante y sobre todo en esta etapa de su vida vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, como es la producción de alimentos, pero en este caso en un país que consumimos mucho trigo, mucha harina. Entonces vamos a ir a un tema que mucha gente evita porque vamos a ir a los antecedentes, a los orígenes y pues básicamente a lo mal que lo estamos haciendo desde hace décadas y años y por qué este país tiene tantas enfermedades. Bueno, pues por las cosas que consumimos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Susana Espinosa, creadora de OST. Pero, bueno, hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Bien, gracias. Pues mira, quería como dar una introducción más larga contigo, pero después de leer toda tu semblanza y checar todo lo que has hecho, me gustaría más bien que nos vayas platicando, ¿te parece? Me parece. Y bueno, vamos al origen. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y dónde ocurrió todo esto? Yo nací en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Fui la mayor de 4. Era una infancia pues muy normal. Mis papás al poco tiempo que nacimos la colonia empezó a hacerse insegura y se fueron por el sueño de pues Matías Geritz y todas estas proyecciones que había hacia esa ciudad satélite como futurista en la que se veía así una nueva colonia, una vida social, hasta el nombre, ¿no? Satélite, así. Y bueno, se fueron para allá mis papás. Ahí terminó de transcurrir mi infancia en una ciudad satélite hermosa, hace muchos años que no voy, pero eran calles anchas para andar en bicicleta, todo eran circuitos redondos, la gente que llegaba se perdía, ¿no? ¿Cómo llego? ¿Qué circuito es? Todo era circuitos de personajes de economistas, arquitectos, poetas, de mexicanos, así ilustres, y fue una infancia muy bonita. Yo estudiaba muy segura, todo era bote pateado, las bicicletas, las calles, los vecinos, ¿no? Pues crecimos sin internet, sin teléfono, entonces teníamos, la verdad, el tiempo para jugar al lodo, los terrenos, hacer pistas para brincar en la bici, los patines. No había tanta influencia tampoco de Estados Unidos en ese momento. Fue una infancia pues muy tradicional, yo diría, como
cualquier persona de la Ciudad de México. Increíble, y nada más era el toque de queda, ¿no? Tienes que llegar antes de que oscurezca, ¿no? Así. Era lo único. Era lo único. Pues Ciudad Satélite, sí, claro, gran lugar. Yo tuve la oportunidad yo vivía más como hacia Santa Mónica, pero todavía me tocó un poquito de esa colita de Ciudad Satélite. Sí. Y muy bonito, pues una ciudad totalmente moderna. Entonces me imagino en esas épocas, digo, yo ya llegué, que será por ahí de los 90s. Sí. Ya mucho más movida, más crecida, pero ya me imagino lo increíble que ha de haber sido llegar ahí en esa época. Sí, todo alrededor eran cerros, la presa Marín, no había nada. Entonces tenías todos los cerros y las áreas para jugar. Como un sueño, sí. Sí, vivía muy cerca de la famosísima Zona Azul. Las paletas. Sí, las paletas. Buenísimo. Oye, Susana, y por ahí leí en tu biografía, en tu semblanza que me hiciste favor de compartirnos, esta parte que te tomas un año sabático en la prepa. Ay, sí. ¿Cómo estuvo eso, ese proyecto? Que 80 jóvenes del mundo, cuéntanos un poco de eso y saber si ese fue el primer punto de inflexión en tu vida de acuerdo a donde te dedicas hoy, ¿no? Sí, la verdad, mis papás eran pues gente muy inquieta y nos mantuvieron como en muchos sistemas educativos, ¿no? Pasamos por muchos sistemas educativos, pero a mí en general la escuela no fue lo mío, o sea, no porque no tuviera buenas calificaciones o así, pero no era un espacio que me gustara o que disfrutaba, me aburría profundamente y era muy preguntona. Yo era una persona he sido siempre muy preguntona, muy inquieta, con mucha curiosidad por cómo funcionan las cosas o las cosas que yo veía o no entendía. Y en el sistema educativo, pues espero que ahora no sea así, pero antes eso era visto como una amenaza, ¿no? Sobre todo yo iba en una escuela de monjas, de mujeres, en Las Lomas, y entonces las cosas que yo preguntaba siempre eran incómodas o tenías que guardar silencio, esas cosas, y ya tenía el sistema educativo hasta acá, la verdad que yo no sentía que aprendía, y cada año iba con mis papás a proponerles un proyecto para mejor que me dieran el dinero a mí y me iba a viajar y entonces les decía las temáticas, pero pues nunca prosperé, pero ya en prepa apareció un proyecto que estaba haciendo como un experimento social. Juntaron a 80 jóvenes de diferentes lados del mundo, de España, de Brasil, de Uruguay, así, con inquietudes como sociales para dar como una formación de liderazgo a estos jóvenes. Y acá en Guanajuato, en la ex hacienda del Castillo, la idea era formarte y encerrarte durante 6 meses a vivir como esta experiencia. En la realidad era que se buscaba más grandes, era gente que ya había estado en formación universitaria o que ya tenía una postura más clara ante la vida. Yo estaba apenas en la prepa, pero con muchas inquietudes y me surgió la inquietud de que quería ir. Y bueno, logré mantener eso con mis papás, interrumpí todos mis estudios y sí fue el primer momento donde yo formalmente tomé como la primera decisión de mi vida de algo que quería vivir realmente y hacer, y fue irme a encerrarme 6 meses a esta formación. ¿Cómo llegó a ti ese proyecto? Porque antes no había internet, ¿no? No ¿Por revistas? ¿Cómo fue? Llegó a través de grupos de jóvenes en donde estábamos, como que se estaba haciendo ese... O sea, llegó el rumor literal. Oigan, este proyecto así, de voz, de boca. Ajá. Y así empezamos esta cuestión. Y bueno, en cuanto lo escuché dije, ay, yo quiero ir. Me interesaba muchísimo ver cómo iba a ser esa cuestión, porque era como muy integral. Ibas a trabajar en las comunidades de alrededor, ibas a tener mucha formación humanista. Son 6 meses. 6 meses, sí. Y sí, realmente llegó jóvenes de todo el mundo. Fuimos 85 Suena jóvenes. Una experiencia increíble y más a esa edad. Sí, fue. Sí, como que ahí encontré y entendí, maduré mi pertenencia y mi postura en el mundo. O sea, como que dije, bueno, no me puedo pelear con todo mi entorno. Creo que sí tengo que prepararme muy bien y tomar desde otro lado mis batallas, ¿no? ¿Y quién lo organizó? O sea, ¿cuál era la organización en ese entonces? La organización eran unas comunidades que se llamaban NEAS, que era como un grupo católico muy ecuménico. Que estaba, ¿qué es ecuménico? Ecuménico era como muy incluyente de las diversas posturas y... Muy adelantado para la época, ¿no? Pues sí, lo llevaba el padre Antonio Hortelano, que era un redentorista muy vanguardista y futurista, la verdad, era un hombre muy preparado. Y él sobre todo postulaba la idea de que solo
era muy difícil salir, que había que crear comunidad y había que crear el grupo para crecer, como desde esa comunidad, enriquecerte, pertenecer y poder formarte y hacer algo en la sociedad. O sea, como que unas vidas, él quería generar formas de vida más comunitarias, ¿no? Y eso para mí era muy novedoso porque yo venía de una escuela de monjas hiper tradicional, que no podías ni ver otras religiones ni nada así. Entonces cuando empecé a ver como dentro de esa postura más abierta, más incluyente, más de preparación, cuestionándose si existía Dios, no existía, así como que fue para mí pues descubrir un camino que era más atractivo que el que yo conocía, que estaba a punto de dejar de creer en todo porque era realmente difícil, ¿no? Sofocante, ¿no? Sí. Aquellos tiempos. Sí, o sea, la forma en que te enseñaban lo que era la humildad y cómo tenías que... La culpa. La culpa y el pecado y todas esas cosas que yo no acababa de entender, creer por creer sin reflexionar o pensar, pues se abre esta línea en mi vida. Y dije, no, pues me interesa. Y aparte convivir con personas de otras latitudes, eso enriqueció, me imagino, pero muchísimo, ¿no? Sí, fue súper enriquecedor. Acabamos hablando un idioma que era una mezcla de todos los portugués, o sea, ya decían ahí hablan kibutziano y... Oye, pero aparte las costumbres, ¿no? Me imagino que cada uno aportó ahí algo muy rico en esos 6 meses. Sí, las costumbres, la mentalidad, sí, fue muy, muy profundo, muy bonito. Creo que en todos los que participamos en ese experimento social dejó una huella indeleble para el resto de nuestras vidas. Oye, ¿y se siguen algunos? Sí, nos seguimos viendo. O sea, con esta ahora Sí. que hace las redes sociales, este núcleo. Sí, sí, sí. Maravilloso que se formó. Qué increíble. Sí, y la verdad es que te ves como, aunque no eres familia, ¿no? Siempre vas a Nunca saber se te olvida que ese tipo de experiencias. estuviste viviendo junto a esa persona en esos 6 meses y tienes casa en todo el mundo y sí se hizo una comunidad pues global muy interesante. Pues qué increíble que se pudieran replicar un poco esos experimentos, ¿no crees, hoy en día? Pues lo hemos intentado, pero ha estado como difícil el ser atractivo al día de hoy para la juventud y todo eso, no sé. Y sin temas religiosos, o sea, la idea es como procurar dar esa forma de vida más comunitaria, ese compartir a profundidad, esa formación. Y pues, a ver, ojalá que sí. Inclusive con lo que ustedes hacen, ¿no? Algo Sí. tan importante. Vamos a ir a ese tema, no se vayan. Oye, Susana, ¿y después qué siguió? Cuéntanos un poquito. Yo siempre me gusta preguntarle a los invitados, porque viene mucha gente que se hizo empíricamente y otros que tomaron el lado académico. Sí. Pero ¿fue para ti difícil tomar esa decisión a los 18, 19 años? ¿Qué quiero ser el resto de mi vida? ¿O fue fácil para ti? Para mí fue muy difícil tomar para todos, decisiones. creo. Muy difícil porque es una época de la vida que haces lo que tienes que hacer, ¿no? Que estás probando todo. Estás viendo quién eres. Estamos muy nuevos. Estamos nuevos. En la construcción de tu identidad, de cuál es tu postura ante la vida, ante el mundo. Y con esa pasión de juventud. Y esa energía de la juventud que no la he vuelto a sentir en otro momento de mi vida. Yo me sentía invencible. ¿A dónde se va, verdad? ¿A dónde se va? Muy lejos estoy ya de esa persona de los 17, 18 años. Por ahí se queda algo, ¿no? Pero sí el porcentaje baja. Sí. Justamente eso me pregunté hace unos días. Estaba viendo unas fotos mías de 19, 18 y dije, sigue estando esa persona ahí, pero parece que se fue, ¿no? Sí. Pero bueno, dejemos la nostalgia. Y entonces, ¿por qué historia? ¿Cómo fue? Pues llegué a la historia justo al salir, que me acabé la prepa y todo eso, y me enamoró el programa. La primera carrera que me metí fue Derecho, porque pues pensaba que la justicia y que todo eso me iba a formar y preparar. Pero en cuanto vi el programa de la carrera de Historia, me gustó muchísimo, como la formación humanista y pensar en poder viajar en ese devenir de la humanidad a lo largo del tiempo y entender esos procesos y el conocimiento que te da a entender esas cosas. Me gustó muchísimo. Hablé con la directora de la carrera en la Ibero, la maestra Cristina Torales, muy brillante mujer. Me dijo, ¿no vas a ser una abogada frustrada? Y le dije, no, voy a ser una historiadora muy feliz. Y la verdad es que la historia es un viaje apasionante por el conocimiento de la humanidad y por tantas formas de ver
al ser humano, a mí lo que más me gustó de haber estudiado historia es que por primera vez pude ver a un otro en mi vida, porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo y todos hablamos más o menos el idioma, aunque nos encontremos en diferentes momentos y todo, pues somos hijos de los acontecimientos que hemos vivido y entendemos el idioma y todo eso. Pero en la historia, cuando te enfrentas a un texto que no entiendes, a una expresión que no ves, a una mentalidad, a una forma tan diferente a la que se nos ocurre ahorita, o sea, ahorita creemos que somos la neta del planeta y que nuestra forma de pensar somos el ser superior, pero ves hacia atrás y ves tanta inteligencia y ves tantas respuestas tan profundas y ves tantas búsquedas y tantas posturas y ves ese otro que no eres tú, que por primera vez ves su rostro tan distinto a ti. Y ese encontrarme con ese otro fue para mí como el regalo más grande que me pudo dar la historia, porque pues vi esa diferencia, vi que no soy ni lo más importante ni lo único, que me dio la humildad de entender que todos estamos a la misma distancia. O sea, tan importante fue el hombre del Renacimiento y de la Ilustración y de la Revolución Francesa como lo es ahora, como el del oscurantismo y la Edad Media o el de la prehistoria como nosotros. O sea, esa necesidad de sentirnos ahora más y mejores y más evolucionados, pues se diluyó profundamente en mí. O sea, entendí que todos han sido igual de importantes, todos han tenido sus retos y sus soluciones y han aportado y dejé de sentirme como en esa parte que ya soy la evolución y mejor que todo lo que ha pasado en la historia, porque cuando estudias todo eso que ha pasado es sorprendente, es admirable, es impresionante. O sea, ¿qué me creo yo mejor que un faraón de Egipto? O que uno que cultivaba ahí la cebada o que hacía pan. O sea, todos estamos como a la misma distancia de lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, el proceso de la licenciatura fue apasionante para ti, por lo que veo, y la disfrutaste de principio a fin. Sí, me encantó. Nunca pensé que la historia me hiciera tan feliz, la verdad. ¿Ese consideras que fue tu segundo punto de inflexión o fue hasta que terminaste tu maestría en teoría de la historia? Ya que cerraste ese proceso académico, o sea, al terminar tu carrera dijiste, ya sé qué es lo que quiero. Yo creo que todavía no he llegado así a decir sé lo que quiero, porque me encantó la historia, salí de la historia y dije, híjole, ¿y ahora qué? O sea, cuando acaban los estudiantes de estudiar su carrera, o bueno, a mí lo que me pasó ese momento. Es que fue muy duro. Es apabullante, ¿no? Sí. Yo acabé la carrera, llegué así y haz de cuenta que me imaginé que me presentaban un mundo y que estaba el mundo delante mí así y como que me escupía como diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo así de, ¡ay, no tengo idea! O sea, no sabía cómo qué hacer. De ahí que me metí a estudiar la maestría en historia porque dije, creo que mejor sigo estudiando. Y me encantó porque ahí fue más teórico, vimos teorías del conocimiento, cómo es el estudio de la historia, desde dónde, porque la historia, pues tu objeto de estudio no existe, no puede hablar por sí mismo, no se puede defender, es a través de fuentes. Tienes que ver todas las fuentes para tratar de reconstruir y al final termina siendo subjetivo. También eso fue importante para mí, darme cuenta que no existe una verdad absoluta, es una construcción social y que tienes que decir desde dónde estás trabajando eso. Y en la casa tuvieron una inundación y empezaron a salir papeles del piso y se encontraron todo el archivo de la congregación, un archivo histórico de los más grandes yo creo que de la historia de las religiones en México. Y fue muy hermoso porque había una de las madres que escribía todo lo que pasaba todos los días diariamente. Ahí se ve cómo fue la revolución vivida desde la Ciudad de México en una congregación. Ellos recibían a los niños de la Ciudad de México que estaban en las calles o que los papás no podían cuidarlos, tenían un internado. Entonces les toca, ellos estaban muy cerca de donde fue la decena trágica, tienen momentos en los diarios interesantísimos de cómo llega Felipe Ángeles y se tienen que subir al edificio para bombardear ahí en la Ciudadela y te describe como toda la mentalidad de la época. La primera vez que esta monja escuchó el radio, te toca cuando empieza todo lo que es la ciencia. Entonces le llevan a presentar a la madre fundadora un radio
y se lo conectan ahí como el gran momento en la congregación de miren este invento, se lo lleva una familia rica de las de la Ciudad de México, les dicen tienen que ver y entonces lo conectan y hacen así todo pues un escenario para que escucharan lo que era esto y prenden el radio y dice la madre, ¡Ah! Se ha acabado la soledad en la humanidad. Qué buena frase. Así, y sí, así. ¿cuántas personas no prenden la tele para hacerse compañía? Sí. Es un diario maravilloso. Ves cómo era, pues, lo que era la higiene, la salud, la mentalidad de la época. Y bueno, estuvimos trabajando. Penicilina, La que es algo o sea, es un antes y después en la humanidad, sí. ¿No? Entonces estuve algunos años, pues, trabajando en esa parte de la historia. También di clases y estuve trabajando en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Materiales y Métodos Educativos. Nos tocaba evaluar los libros de texto y preparar a los maestros con materiales de historia. La verdad, ese es el trabajo más bonito que podías pensar, pero está tan politizado el sistema de educación pública en la Secretaría que la verdad salí al año porque se vuelve político ahí todo el tema de educativo. Es muy difícil seguir con esas situaciones. Y ahí es donde decidimos mi esposo y yo iniciar una empresa que era dar consultoría. O sea, pasé de toda la historia al siglo XX, que era realmente implementar software, ERPs, que eran sistemas que te iban a ayudar a planear y a llevar todos los procesos de la empresa en un software, ¿no? En un sistema. Y era una empresa danesa. Ah, bueno, es que me salté muchas partes, ¿verdad? Un poquito, pero sí. En ese momento de la carrera, pues me casé, que yo creo que ese sí fue un momento importante en la vida, porque... O sea, cuando estudiaste la licenciatura, no en la maestría. No, en la maestría. Ah, en la maestría. ¿Ahí fue cuando te casaste o qué? Sí, en la maestría terminando me casé. ¿Tu esposo es danés? Mi esposo es danés. ¿Y lo conociste en la maestría o...? No, lo conocí aquí en Querétaro. Yo vivía en la Ciudad de México y él vino aquí de intercambio con unos amigos que conoció en Francia. Okay. Le gustó muchísimo cómo era la fiesta de los mexicanos en Francia y en vez de aprender francés aprendió español. Y se hizo muy amigo de esta familia y se vino a vivir acá y nos conocimos en una fiesta. Nos tocó sentarnos juntos así de sencillo y simple. En una comida nos sentamos y le dije, ¿y tú, güero, de dónde eres? O sea, ¿quién eres? Me platicó que era de Dinamarca y le dije, ay, nunca había conocido un danés. ¿Qué hace aquí un danés? Porque es un país de muy poca gente. No es muy común, a menos que sea un mundial. Exactamente, a menos que sea el mundial. Sí, exactamente. Y le dije, pues no me gustan los güeros, pero me caíste bien. Y empezamos a platicar y ya y nos hicimos, o sea, fue realmente irresistible y ya. Mactub. De ahí, sí, así. ¿Y él qué aportó? Porque hasta esta parte de tu proceso, tú vienes de la historia, ¿no? De experimentar, de leer, de sentir, ¿no? Al ser humano, ¿no? Y a todos estos episodios, ¿no? A través de la línea del tiempo. Claro. ¿Qué vino a aportar a él? Porque ahorita nos vas a empezar a contar sobre esta empresa de software. O sea, ¿cómo fue ese brinco de la historia a totalmente tecnología? Me imagino que él estaba metido en eso. Sí, él llegó como agregado comercial de la embajada y ahí conoció este proyecto de los daneses que estaban haciendo este software y me lo platicó, me dijo, oye, mira, ¿cómo ves? ¿Te interesaría? Y dije, bueno, pues lo intentamos, era la primera vez que íbamos a empezar a trabajar juntos. Me gustó la idea de trabajar con él. Yo sé que para mucha gente trabajar con su pareja no sería viable, pero en el momento en que él me lo presentó me pareció padrísimo trabajar juntos. Él muy inteligente. Sí. Y ya nos metimos a eso, que sí fue un mundo totalmente nuevo, como dices, desde el lenguaje técnico, procesos, inventarios, manufacturas. Bueno, o sea, sí fue totalmente... Estabas viviendo otra parte de la historia moderna, sí, ¿no? Ya exacto. Ahí metida. Correcto. Y nos tocó tratar con muchos directivos de empresas
Y ahí me ayudó mucho la historia porque pues, podíamos mantener conversaciones muy interesantes y podíamos hacer conexiones muy padres. Y me he encontrado a lo largo del camino mucha gente apasionada en la historia que, aunque no han estudiado historia, les fascina leerlo y esos periodos. Y creo que sí es una fascinación por saber lo que pasó y quiénes estuvieron aquí y cómo se hacía. ¿De dónde venimos? Así. Así de sencillo. Así. ¿Qué hago en este planeta, en esta galaxia, no? ¿Cuál es el sentido, el propósito de mi existencia? Y justo quería hacer un paréntesis antes de dejar la historia, porque es muy, muy rico platicar contigo de todo tu conocimiento. Yo siempre he pensado, las matemáticas siempre dicen, si tienes que aprender de matemáticas, tienes que aprender a sumar, porque las vas a ocupar durante toda tu vida, ¿no? Así vais a la tienda. Pero yo tengo también un comentario siempre sobre la historia. Siempre les digo, es que a mí no me gusta la geografía, no me gusta la historia. Pues te digo, te va a servir toda la vida, sobre todo por este tipo de cuestiones, de las preguntas que nos hacemos. Y ahí sí nadie me va a decir que no es cierto. En algún momento de tu semana vienen estas preguntas que son existenciales. Claro. ¿No? Y mucha gente lo asocia, sí, también la psicología, pero la historia nos ayuda mucho a entender muchos momentos de la vida cotidiana personales, ¿cierto o no? Es y la historia correcto. debería ser como parte medular en las familias. Sí. ¿O no? Sí, es correcto. Pues ahorita que platiqué contigo fue fascinante porque muchas discusiones yo creo que entre amigos, personas, inician por tener la razón. Cuando si tú traes la historia a la mesa, ninguno de los dos tiene la razón, sino simplemente pones el vehículo de la historia al servicio de la plática y encuentras cosas fascinantes, ¿no? No de que, ay, no, es que yo creo que es negro, yo creo que es blanco. No, mira, aquí está la historia. ¿Qué te parece si platicamos sobre la historia y mejor aportamos puntos de vista, ¿no? Lo que decíamos de Homo sapiens y el neandertal. Tú que sabes mucho de eso y que nos va a llevar a este proyecto que hoy en día tú y tu esposo aportan muchísimo a la sociedad y que me imagino fue uno de los planteamientos principales, o me equivoco de decir, ¿cómo puedo mejorar esta parte que estamos, pero jodidos es la palabra? Pero lo que decías, para que entiendan un poco y darle contexto a lo que viene, ¿no? De tu proyecto de OST, el Homo sapiens, lo que platicábamos, ¿qué tanto daño hemos hecho desde que somos Homo sapiens? Entendido por... Mejor explícanos tú. ¿Cómo fue este cambio en la humanidad, no? Sí. ¿No? Todo lo que procesamos hoy, hablando de alimentos. Uh-huh. A mí una etapa que me ha gustado, que no es la historia, es lo que llaman la prehistoria, porque no hay registros, pero son la vida de estos nómadas o seminómadas, el cómo vivían. Me encanta que no cargan, que no acumulan, que no... Pero sí fuimos depredadores, voraces de nuestro entorno. Cuando tú estudias como esa parte, te das cuenta que para empezar, lo que es el Homo sapiens aparece con ahí Cromañón y neandertales, o sea, hay otros grupos humanos y los extinguimos. O sea, acabamos con otros grupos de humanos y acabamos con muchísimas especies. El Homo sapiens, por donde iba pasando, pues iba generando la extinción de muchas especies. Y la verdad es que sí es impresionante ver este momento de la historia, porque pues en América, conforme fue bajando el ser humano, extinguimos el caballo, extinguimos, o sea, tantas especies que había y que sobre eso se fue armando luego el proceso de la civilización, ¿no? Pero hemos sido muy voraces como Homo, como sapiens, en nuestro proceso de vida, de vivir. ¿Cómo se da esta transición? Pues nos fuimos luego poco a poco con la agricultura sedentarizando, nace la civilización. O sea, el sapiens realmente, y la gran diferencia contra el cromañón, el neandertal, ¿cuál es? Digo, obviamente tiene que ver en la parte del cerebro, me imagino. Sí. Pero, ¿qué pasa en acción? En el momento que dicen, este patrón cambió aquí, ya este es un sapiens. ¿Dónde fue? Pues es principalmente allá en Europa y cuando empieza a subir en África, pero la verdad eso es muy difícil de
responder porque hay muchísimas hipótesis y teorías al respecto de cómo fue. Intervinieron muchísimos factores. Interviene la domesticación del fuego, interviene la aparición de la agricultura, la domesticación de los animales, intervienen muchísimos factores que poco a poco empiezan a llevar a este sapiens a un modelo de vida más sedentario, donde nace la civilización, ¿no? Porque en el momento que dejan de ser nómadas, ahí es donde viene el gran clic, el gran cambio. Bueno, para la humanidad sí es un gran cambio. En el momento que se empiezan a sedentarizar, que empiezan a aparecer la agricultura, que ya pueden estar más tiempo en un lugar, sí, ese es un gran cambio. Digamos que dejamos de ser salvajes, ¿no? Totalmente. Y empezamos a usar esto para modificar el entorno. Y hoy en día seguimos igual. Sí, bárbaro. Ok, bueno, nada más quería hacer un pequeño paréntesis con respecto a eso. Bueno, regresamos al inicio de la empresa de software. Son 10 años, ¿no? Si no mal recuerdo ese recorrido. Sí, mi esposo y yo estuvimos 10 años. Tuvimos clientes como Santa Clara, Tamborines. Y hacían análisis empresas muy importantes. Mediante este software. Lo primero que se hace es un análisis de la empresa para entender. Industria de alimentos, ¿verdad? Nos especializamos en industria de alimentos y haces un análisis para ver cómo están los procesos, cómo los producen, cómo llevan sus inventarios, su explosión de materiales, su producción, su facturación, su cobranza, todo. O sea, checas como toda esa parte del universo que es la empresa. Y lo que se busca es optimizar. O sea, en vez de tomar 10 pasos para llegar aquí, pues llega en 2, ¿no? A través de este clic o a clic aquí. Y nos metimos así a trabajar. La verdad es bien difícil. O sea, te puedo decir que implementar ERPs es muy difícil porque es trabajar la mentalidad de la resistencia al cambio que tenemos, de una nueva cultura laboral que en México es bien difícil. O sea, siempre es mejor echarle la culpa. Es que el de compras no me mandó la no sé qué. Es que el de inventario no me trajo no sé cuánto. Es que siempre es así de la culpa del otro, como que no nadie... hacernos cargo. Ajá, exacto. Nadie se responsabiliza de su error y decir, pues sí, no lo vi, la regué, me equivoqué. Es humano equivocarse y... Parte del proceso, ¿no? Aprendizaje. Sí, pues lo tienen grabados los romanos ahí en sus templos. Errare humanum est. O sea, errar es humano. Es lo más humano que hay, equivocarse. Y es como querer disminuir o borrar ese error que también ha tenido un elemento protagónico en la educación. Si no es a través del error, ¿cómo aprenden los humanos? Y en la evolución, cuando migra mal un cron o un gen o algo así, aparece una mutación y ese error permite una nueva forma de vida o una nueva... O sea, el error siempre ha sido tan importante en la vida y los sistemas educativos, que era yo creo que lo que a mí me costó tanto trabajo, es que se la viven cazando el error de los alumnos, el error, pero un error que no es constructivo. O sea, lo mal que lo haces, no, ¿cómo puedes aprender del error? O sea, porque el error tiene un lugar destacado en la historia de la humanidad. Equivocarnos debe ser mucho mejor visto, mucho más compasivo, mucho más parte de nuestro aprendizaje humano, de saber que sí, o sea, en vez de querer eliminar el error en todo, saber que es parte de nuestro aprendizaje. O sea, alguien se equivocaba en el salón y le hacías, ¿no? Burro. Súper castroso. Así, o sea. Sí, claro. Y a lo mejor, ¿y por qué? O sea, porque debe de tener una nueva mirada y una nueva narrativa el error y en estas empresas pues sí era tratar de ayudar a mejorar esas cuestiones, pero también era casi que crear una nueva cultura laboral en el país. Era como hacer un milagro. Exacto, ¿no? era hacer un Reeducar. milagro. Y eso es ir muy contracorriente, eso es muy difícil. Al final de los 10 años terminamos con un desgaste emocional muy fuerte, viendo también cómo se procesan los alimentos en la industria, la cantidad de químicos, conservadores, colorantes, emulsificantes, procesos que deconstruyen lo que viene bueno por naturaleza para aditarlo sintéticamente y con químicos. O sea, fue así como... Entonces... este es un gran punto de inflexión en tu proceso. Sí. Porque literalmente hicieron una radiografía de la industria alimentaria a través de estos 10 años y vieron, ¿no? De frente todo lo que estaba mal. Todo este cochinerío, ¿cierto?
Sí, la verdad sí. ¿Qué hace la industria de alimentos? La industria de alimentos hace todo menos alimentar, la verdad. Hace productos que duren años en el anaquel, que no se caduquen, que no envejezcan, que no sepan naturalmente, que no... O sea, para mí ese proceso de que el alimento pueda caducar significa que es parte de la biología. O sea, Como nosotros. Como nosotros. Proceso de oxidación natural de todo. Es de verdad. O sea, a mayor tiempo de caducidad, ¿es mayor el daño en tu cuerpo cuando consumes esos productos? Totalmente. Quiere decir que tiene menos nutrientes, porque los nutrientes por naturaleza en las frutas, en las semillas, todo eso. Exacto, son días. Y la humanidad a lo largo de la historia ha hecho procesos para tratar de conservarlos de mejor manera. Enterramos. Empezamos con la sal, ¿no? Exacto. Los salamos, los fermentamos, los enterramos para que se conserven más. Pero son procesos mecánicos que ayudan a la preservación del alimento, pero no químicos, que les quitas todo y luego sintéticamente los añades, ¿no? O sea, que ya alteras pues la forma natural del alimento. O sea, realmente a pesar de que hay tanta aberración ahorita al trigo o al gluten, pues no se conoce la forma natural del trigo. O sea, eso que ya llamas gluten o que pues es un químico que ya está mega procesado, que viene desde el campo lleno de químicos, y dices, me inflama, pues sí, es entendible que se diga, ¿no? Sí, yo me imagino simplemente la cantidad de galletas que hay hoy en día. Yo me acuerdo, ¿no? En mi infancia, pues no había tantas. Y hoy en día hay, pero de todos tipos, sabores. Y aparte hoy le ponen sabor Oreo, ¿no? Sabor vainilla tal, sabor bla, bla, bla. Pero todo eso son colorantes y es azúcar. Mucho de lo que está sucediendo hoy, enfocándonos en este país, de toda esta enfermedad que hay, es por lo que consumimos, ¿es correcto? Sí, la verdad, podemos fácilmente culpar a marcas grandes, ¿no? Como todos los que hacen papas, todos los que hacen refresco, todos los que hacen galletas. ¿Qué otras? Sí, todas las alimentos refinados, congelados. Todo lo procesado que tiene una caducidad, sí, ¿no? Más longeva, eso es lo que nos hace realmente daño. Sí. Es lo que más consumimos, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta de eso. Ajá. ¿Y cómo surge este proyecto? Pues a la par que estábamos en esto, siempre nos gustó como cocinar en casa. Siempre hacíamos pasta en casa, y dijimos, bueno, ¿por qué no? A la hora que nacen nuestros hijos y vas al súper y entras a los pasillos y dices, a ver, ¿qué de aquí puedo dar de comer que se alimente? O sea, y ves pasillos y pasillos y pasillos y dices... Entonces dijimos, no, ¿por qué no creamos ese alimento que sí nos gustaría encontrar pues en la oferta de alimentos y que es lo que daríamos de comer a nuestros hijos? Entonces quisimos como hacer ese sueño de brindar al mercado una oferta real, de una opción realmente saludable, honesta, auténtica, transparente, para esas personas que busquen ese tipo de alimentos. Sabemos que no es la mayoría, no es lo que todo el mundo va a buscar, pero que a esa persona que sí le importa y que le gustaría saber realmente a qué sabe el trigo, o que es un trigo de verdad, o que es un grano entero, o que es pues poder ofrecer como eso en el mercado, ¿no? ¿Y por qué el trigo? ¿Por qué decidieron de toda la, ¿no? Claro. El rango amplio de alimentos? ¿Por qué dijeron trigo? Pues como justo nos encantaba. ¿El pan? El pan y hacer la pasta. Exacto. Me da culpa. No puedo con eso. Te juro. Es delicioso. Es delicioso. No, y nos encantaba hacer lasaña para recibir a los amigos a la casa, ¿no? Pero hacerla desde la pasta, con las horas que lleva la boloñesa tradicional y la bechamel. Entonces, cada vez que llegaba alguien a la casa decía, ¡ay, qué rico! Yo quiero esa lasaña así. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer pasta y vamos a hacer... ¿Y qué sabían ustedes de esos procesos? ¿Estaban en cero? Pues... o sea, nada más cocinaban. Cocinábamos. A mi marido, él se iba a dormir leyendo sus libros de recetas. Uh-huh. Le encantaba, como siempre, esa parte de cocinar. Era una forma de mostrar amor y, totalmente. Y cocinar le fascinaba. De amor hecho, él propio es el que... y amor a los demás. Sí. Es un gran regalo. Exacto.
Él es el que cocina en la casa y era así su forma de, su pasión, la verdad. Y para mí, como que la parte agrícola, justo por esto de la historia y la tierra y las semillas y todo eso, me llamó la atención. Y como que se juntaron esas partes de decir, bueno, vamos a hacer la pasta, pero tiene que ser orgánica, pues para consumirla con tranquilidad. Y luego México, vimos que era el segundo productor de trigo, o sea, de los primeros productores de trigo en el mundo, y era el segundo cereal más sembrado en México después del maíz, es el trigo. Ahí también salió tu lado de investigadora. Exactamente. Obviamente. No, esto ha llevado horas, como se dice en la historia, horas nalga de investigación. Pero a ver, quiero hacer un paréntesis para toda la audiencia. ¿En qué año estamos hablando que empieza todo este proceso, inicio de proceso? Hace 14, 15 años. Ok. ¿Y tú y tu esposo se conocieron? En el 99. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos puntos de inflexión para cada quien? Y aquí siento que es cuando todos esos, ¿no?, puntos se unen y confabulan. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú tuvieras este bagaje de la historia, este aprendizaje de la industria de alimentos, a nivel también empresarial, todo este proceso, y justo que aterriza ahorita en esto que van a escuchar, que me parece fascinante tu proyecto? Ahora sí, compártenos. Sí, pues sí, fue ese momento donde dijimos, a ver, si el trigo, no había trigo orgánico en México, no había ley orgánica en México cuando empezamos, no había, esto de orgánicos apenas empezaba a sonar. No estaba en el mapa. No estaba en el mapa. Empezaba a ser una tendencia en el mundo, pero no sonaba. Pero para nosotros ya era muy importante que fuera orgánico entendido como sembrado limpio, o sea, que no fuera con intervención química, ¿no? ¿Cuántos procesos químicos lleva el trigo normal, el transgénico o el...? Uy, en la siembra del trigo, para empezar, el trigo puede ser una semilla criolla o nativa o transgénica, ¿no? Desde ahí tuvimos que empezar a diferenciar las semillas. Yo me fui a sentar con los del INIFAB en Celaya a decirle, a ver, explícame, ¿qué es una semilla modificada? ¿Qué es una semilla mejorada? ¿Se puede modificar genéticamente o no? ¿Cómo sé cuándo está modificada genéticamente? ¿Cómo es ese proceso? Ahí me enteré que para modificar genéticamente al trigo se requieren aparatos súper sofisticados que no había en México, y que el trigo que se crecía en México difícilmente estaba modificado genéticamente. Todo el que se importa, pues sí es modificado genéticamente, pero el mexicano estaba difícil por las tecnologías que se necesitaban para modificarlo. Es de polinización cerrada el trigo, y eso lo hace mucho más difícil para poderse modificar genéticamente. Pero sí encontramos que, bueno, ahí la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿sembramos el trigo aquí o lo importamos? Porque teníamos la posibilidad de importarlo. Hay otros lugares en el mundo que sí existía ese trigo orgánico certificado, y México, aunque no lo sembraba y no era algo que era parte de la cultura, tenía la capacidad porque su suelo, su clima era favorable para este cereal. Era el segundo más sembrado en México y es el 7º país que más lo siembra en el mundo. Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? No, pues vamos a sembrarlo en México. Tiene que ser local, tiene que ser aquí. Comenzamos aquí en Guanajuato con el INIFAB. Nos dieron un fondo a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato para hacer primero la evaluación de las variedades de la semilla que fuera viable aquí en Guanajuato. Ustedes saben que esta zona del Bajío era el granero de México. Antes, cuando se conquista México y empieza el virreinato y todas estas situaciones, la concentración del crecimiento de los cereales se hace aquí en el Bajío. Entonces a esta zona se le llamaba el granero de México, y de aquí salía el trigo, la cebada, o sea, todos los cereales para nutrir a la ciudad y a todo lo que rodeaba. Por las condiciones climáticas. Por las condiciones climáticas, por la cuestión geográfica, por el suelo, por el agua. Realmente era... Por la red ferroviaria, me imagino, también. Sí. Ok. Entonces era muy importante esta región. Entonces dijimos, bueno, lo tenemos que empezar aquí. Entonces empezamos con la siembra, a evaluar variedades. En el INIFAB nos enseñaron, bueno, nos dieron todo lo que había de leer del trigo. Leí todo los paquetes tecnológicos, todo lo que no te imaginas de información de las variedades de trigo, y toda la información que viera evaluaba al trigo en términos de rendimiento. Entonces, haz de cuenta que decía las hectáreas por rendimiento. Y le decía, oye,
pero no hay uno que evalúe la calidad nutrimental del trigo, por ejemplo, las vitaminas, las proteínas, Y el doctor Solís me decía, que es el gran experto de trigo acá en nuestra región, me decía, no, porque la preocupación es el rendimiento, que haya mucho volumen. Le decía, pero entonces, ¿cómo? O sea, no entendía yo cómo era la clasificación o dejar de usar las semillas, nada más era el rendimiento. Y bueno, también evaluaban un poco las plagas y evaluaban un poco la resistencia al agua, pero así en calidad nutrimental, o sea, realmente, al menos la proteína no era un factor que se evaluaba. Entonces le dije, a ver, si yo lo hiciera... Aquí salió Susana de la prepa secundaria que hacía preguntas. Sí, súper preguntona. Oiga, ¿y por qué no se evalúa la calidad? Exacto. Porque lo que ha regido el mercado del trigo es el rendimiento, es la cantidad. Venta. No importa lo demás. Exacto. Y para el productor también, porque era volumen. Mientras más trigo haga, más me van a pagar. Entonces yo también quiero rendimiento. O sea, porque la agricultura está disociada del proceso. La agricultura es un mundo que tiene que producir, que lleva el grano al molino, el molino lo muele y esa harina se vende a quien lo transforma, ¿no? Pero cada área es un mundo. Entonces, para el agricultor lo importante es el rendimiento. Para el molinero es que venga limpio físicamente. No importa si está lleno de químicos, no importa si... Nada más que venga grandote, gordo y limpio. O sea, que no traiga otras semillas. Eso es lo que importa al molinero. Y lo que importa a la industria es que pues, sea una harina que sea estandarizada, que no me genere procesos para los procesos de panificación, que infle muy bonito. Y eso es lo que me interesa en el procesamiento, ¿no? Entonces, todos los criterios eran al revés. O sea, decíamos, no, a ver, pero... Me metí a la bodega del INIFAB a ver las semillas que tenían, que está impresionante. Y buscamos las más antiguas para ver cómo estaban a nivel nutrimental. Estuvimos viendo lo que sabían de esas semillas y empezamos a sembrar. Sembramos como 5 variedades. Logramos reproducir la semilla de estas variedades. Y lo primero que hice fue llegar aquí al Fénix, que está acá atrásito, el molino. Y les dije, ¿qué creen? Ya tengo 5 toneladas de trigo orgánico limpio que nos salió de una variedad hermosa. ¿Cómo le hacemos para molerlo? Y el señor me vio y me dijo, ¿cuántas? Le dije, 5 toneladas. Me dijo, no, aquí procesamos 500 toneladas al día. Me dijo, ¿ves ese tubo ahí grandototote del molino? Le dije, sí, tus 5 toneladas se quedan ahí atoradas. Le dije, uff. Entonces ahí empecé a ver cómo era el proceso de molienda en México, que es a través de rodillos de acero que se calientan a más de 85 grados, descascaran primero el grano, luego lo muelen con esos rodillos de acero, sacan un como polvo blanco, como un talco, lo aditan sintéticamente con bromuro, lo clorean, no sabes todo lo que hacen. Sale hirviente ese talco, lo enfrían y luego lo añaden sintéticamente con hierro, zinc y ácido fólico. Porque hay una NOM en México que dijo a los molinos, oye, ese talco que estás tú sacando tienes que aditarlo porque si no, no va a servir para nada a mi población. O sea, no me estás alimentando nada, ¿no? Entonces tiene que, por NOM, por ley, aditar sintéticamente ese grano para que aporte algo. Aunque son vitaminas y minerales que son sintéticos, que el cuerpo no los absorbe tan fácil como cuando vienen de manera natural. Entonces nos metimos a estudiar muchísimo sobre procesos de molienda y llegamos que en la prehistoria justamente empiezan a tallar las piedras para hacer el fuego y también para moler ciertas cosas, y de ahí vienen los molinos de piedra antiguos que se usaban en estos molinos con los que luchaba Sancho Panza, y estos molinos hermosos de viento o de agua que hacían que se giraran y se rotaran estas piedras, y ahí se molían estos granos. Y la piedra no transmite calor, es una molienda en frío que no pasa de los 30 grados y que permite que ese germen que trae la semilla, que es la parte, es ese como centro que trae la semilla donde vuelve a germinar la planta, que están ahí concentrados todos los aceites esenciales, la parte más nutritiva del grano. Cuando tú lo mueles en piedra, hace que ese aceite se permee a la fibra, al almidón, a todo eso, y se llena toda la harina de esos nutrientes, como que ese regalo que nos da la naturaleza, ese grano hermoso, pues lo abre y lo vuelve disponible para que al momento en que tú vayas a procesar algún alimento, pues lo puedas absorber y aprovechar.
Y todo esto gracias a la historia. Todo esto gracias a la historia. Y en esa parte que te echaste un clavado literal, ¿qué más descubriste con respecto a estos procesos modernos? Que estos procesos modernos van enfocados totalmente al rendimiento. Y acá descubriste, wow, ahora sí sé por qué lo hacían de esta manera, ¿no? Obviamente me imagino que replicar estos procesos va a ser muchísimo más caro, más lento que esto. Sí, la verdad cuando empiezas a sembrar, que yo creo que todo el mundo deberíamos de sembrar, yo los invito a que lo intenten porque te conecta con los tiempos lentos. Así sea unos jitomates, chiles. Así sea un frijol. Que se puede, ¿no? En un huerto, en casa. Así sea un frijol, ponlo en el vaso de tu casa. Para mí fue tan hermoso y tan nutritivo el proceso de ver crecer algo y entender cómo lleva su tiempo. O sea, cómo ese tiempo largo en que empieza a abrirse la tierra y a salir ese piquito que luego saca hojas, que empieza blanco y luego se vuelve verde y luego hace el hueco para que salga la espiga y luego llena el grano y luego se dora al sol y luego... O sea, cómo cada elemento tiene una parte tan importante, el suelo en su capital de nutrientes, de biodiversidad, de bacterias benéficas, el agua, el sol, el aire. O sea, cómo todos interferimos en este proceso tan hermoso, tan lento, que te hacen desacelerarte. Como que ver la vida desde una perspectiva más en paz, con más sabiduría en saber que las cosas toman tiempo, que no todo puede ser echarle químicos y que salga y que sea rápido, que hay cosas que son lo que tienen que ser y que solo el tiempo y la naturaleza lo pueden ir llevando para espigar, para llenar el grano, para... Entonces tocar eso para mí también, o sea, físicamente vivirlo y ver cómo cambia y cómo sale una hojita y cómo ya empieza a germinar y cómo sale el grano y cómo... Fue para mí, eso sí, me cambió la vida, te puedo decir. O sea, volverme campesina fue muy feliz, de los grandes momentos de mi vida de decir, me cambió todo, porque empecé a ver al sector primario que le llamamos, que es el que siembra, con un respeto, la verdad, porque se las juegan, o sea, están sujetos a tantas variantes de la naturaleza. O sea, tú siembras una semilla, pero no sabes qué va a pasar. O sea, la sueltas como tienes que soltar cosas en la vida y decir, ya no puedo interferir, ya no depende de mí, ya si va a llover, si va a haber agua. Como un hijo. Como un hijo. Que llega un momento que dices, vas, te toca. Exacto, así. Qué maravilla. ¿Y qué tan importante es en esta formación de este proyecto la comunidad, justamente? Sí, pues fue súper importante, porque una vez que ya logramos tener la semilla, empezamos a trabajar con una cooperativa. Yo me puse a buscar por todos lados quién compartía como esta forma de sembrar para ver quién más quería sembrar con nosotros así. Encontré un productor en Sonora que es maravilloso y está tratando de recuperar los trigos que llevó el padre Quino cuando fue a evangelizar toda esa región, y está haciendo recuperación de esas semillas ancestrales. Encontré algunas comunidades en Oaxaca y encontré una cooperativa en Tlaxcala que ya estaba trabajando con frijol y con maíz, y les pregunté si querían empezar a sembrar esta cuestión del trigo, y ya llevamos 13 años trabajando juntos. Se formó la cooperativa, somos parte de la cooperativa, y de verdad que han hecho una labor hermosa en la reproducción. Empezaron 5 familias, ya son 18, empezaron con 5 hectáreas, ya son 80 hectáreas donde se cuida el agua, se cuida el suelo, se llevan todas las bitácoras de cómo es la siembra, las semillas, han hecho hasta su reglamento de cómo debe tratarse a la mujer, de lo que quiere la comunidad. Ahorita la presidenta de la cooperativa es mujer. Ha sido hermoso. En México, la gente justamente que trabaja el campo, ¿sigue creyendo en esa parte? ¿O les cuesta trabajo? Híjole, pues yo lo veo muy dividido. Por ejemplo, en nuestra experiencia en Michoacán, que hemos sembrado en Guanajuato, en Querétaro, en Tlaxcala y en Sonora, la mayoría es convencional, químicos, y quieren sus grandes rendimientos.
Pero la parte orgánica, por ejemplo, en Tlaxcala, es un estado de los más pobres de la República. No pueden las familias comprar para los fertilizantes. Al final acaba siendo muy caro comprar esos fertilizantes. Y encontramos a gente que sabía sembrar cuando la luna, siguiendo los ciclos de la luna, que sabían que si estaba de este modo no era momento de sembrar, que si estaba Sabiduría de este otro. milenaria. Así. Como las parteras. Exactamente como las parteras, que son sabiduría milenaria, que se ha construido de forma colectiva y que saben trabajar la tierra y las semillas, y poco a poco se acercaron también a estas formas y hemos trabajado con ellos y recuperado esta sabiduría en el proceso para sembrar los granos, que es fundamental, es hermosa. O sea, ese cruce de información maravilloso, ¿no? Sí. Qué bonito escuchar toda esta parte, pero me imagino que no ha de haber sido tan fácil, ¿no? En todo este tiempo que ya llevan trabajando. Me comentas, ¿qué pasó con la parte de la molienda? Sí. ¿Cómo afrontaron ese proceso? Sí. Pues ¿A dónde? Sí, ¿Quién la verdad. dijo? Yo sí. Sí, no buscamos muchísimo la solución y encontramos que la molienda en piedra era lo que nos iba a ayudar. Y me puse a estudiar todos los molinos de piedra de aquí de México, porque México tiene una tradición de molienda en piedra muy importante, pero para masas húmedas de nixtamal, del maíz. Sí, y también a mano, ¿no? Y a mano, el metate. En Xochimilco. El metate, de cómo lo molían, hermoso. Sí. O sea, el metate era el gran molino de nuestras culturas prehispánicas, era bellísimo. Hay metates divinos y era un dominio pero necesitábamos un molino de una dureza que fuera para un cereal seco, para un maíz, no un maíz que es húmedo, sino un trigo que ya es duro, ¿no? Y encontramos que en Dinamarca había una empresa que tiene 150 años. Finalmente allí en el Mediterráneo es donde nace el trigo, porque hay tres cultivos claves en la historia de la humanidad. Aquí en México, en Mesoamérica, aquí en nuestro país, se da el maíz y nace toda la cultura del maíz. En Mesoamérica, con los egipcios y todo eso, nace el trigo y la cebada, y en China el arroz, ¿no? Okay. Son los grandes cultivos que hacen a la par el nacimiento de esas civilizaciones. De las civilizaciones. Entonces ahí en el Mediterráneo pues conocen este tipo de molienda, y esta empresa era muy exitosa en molinos de piedra, lleva más de 150 años, y lo trajimos por barco hasta Veracruz, estas piedras, para poder traerlas acá a Querétaro y establecer nuestro molino y moler por fin nuestro grano, como se hacía en la antigüedad, así de forma natural, lento, sin calor, entero, porque en la piedra entra entero el grano, no lo descascaramos, así íntegro. Eso es lo que verdaderamente significa integral, no lo que dice el pan Bimbo integral. O sea, es que íntegro, el grano, así como lo cosechamos de la naturaleza, va al molino y se saca el kilo de harina. Si tú metes 1 kilo de grano, sacas 1 kilo de harina. Así, eso es íntegro. Y entonces eso se consigue mediante la molienda en frío con piedra. Sí. ¿Cuánto tarda este proceso? Es lento. O sea, nosotros procesamos pues como 50 kilos al día. O sea, es poco. Y haz de cuenta, la siembra, o sea, desde que empiezas con la cosecha a esta molienda, ¿cuánto tiempo es? Pues desde la cosecha hasta la siembra, pues son los ciclos de 6 meses. Okay. Sí. Sí. Pero estás respetando esta sabiduría milenaria y este proceso natural. Sí. Tal cual nos dices. Sí. ¿Y cómo fue esta parte? Porque digo, estamos hablando de toda la parte de producción, ahora traducirlo en esta parte de productos. ¿Qué siguió? ¿Cómo visualizaron eso? Y en esta parte, pues de estrategia comercial, de ventas, publicidad, desde el nombre. Cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué el nombre? Sí, esa es una historia muy bonita porque la palabra ost viene de los vikingos. Es el nombre que le dieron al primer cuajo que hicieron de la leche, que significa queso. Al día de hoy los daneses siguen usando la palabra ost para queso. Y no derivó a lo largo del tiempo, o sea, se mantuvo breve y fuerte. No fue como en el latín, que el formaticus se fue al formage o quesius, varió a queso,
No, o sea, se fue Ost, nace Ost y se mantiene Ost a lo largo del tiempo y nos remota a esos procesos ancestrales de hacer alimentos básicos, de regresar a los principios, a los orígenes, a lo simple. Y pues nos gustó para cobijar este proyecto esa palabra de Ost, que significaba queso, bueno, significa al día de hoy queso, que se come con el pan, pero que se mantiene breve y fuerte en el tiempo y que además pues remonta a ese proceso donde nace esa civilización, ese cuajo primario, ese momento así que nace en la humanidad, ¿no? Entonces nos gustó. Como buen ancla. Y entonces, ¿cómo vino esta parte de, o sea, literal, decir, bueno, ok, ya estamos con la producción, ¿hacia dónde van a ir nuestros productos? O sea, ¿cómo eligieron? Obviamente dijeron, vamos a hacer pan, ¿y qué más? Sí, empezamos ya a tener la harina. Yo empecé a sembrar, el primer trigo que sembramos son los duros para la pasta y luego sembré un poco de harineros para el pan porque mi marido extrañaba sus panes rústicos, así todos, así las hogazas rústicas. Entonces empezamos a hacer deliciosos. La pasta. Deliciosas. De esas que Heidi, ¿no? Sí. Y en Remy partía con así esa hogaza que se parte, que se comparte, que se usa la mano para... Pues entonces empecé a sembrar un poco de eso, pero empezamos a hacer las pastas, ya empezamos a producirlas. Las produjimos en fresco, en charolas con atmósfera modificada para que tú sacaras al chef que tenías dentro y en 2 minutos las cocieras como si tuvieras al maestro pastero de Italia que te las hace y las prepares en tu casa. Pero nos adelantamos muchísimo a nuestro tiempo, yo creo, porque la gente no entendía que era pasta. O sea, decía, ¿cómo? Ya la meto al microondas y así. No es de microondas, es de cocer en agua 2 minutos y preparar la salsa que ya tienes lista y nada más mezclar. Pero no entendía que era pasta. O sea, se veía muy profesional el empaque y no había esa cultura de saber que pues era algo que podía ser posible hacer. Entonces no se entendía, la pusimos entonces en seco, en bolsas. Y la gente en cuanto la veía decía, ¡ay, es pasta! Sí, pero es que es de grano entero, es que es de molienda en piedra, es que no está procesada la sémola, es que todos los nutrientes vienen en el grano, emite un olor cuando tú abres la bolsa de nuestra pasta, huele como a vitaminas. Tú abres cualquier otra pasta que encuentres en el mercado y es plástico, o sea, te huele a plástico. Esta pasta no, te huele como a vitaminas, decían, ¡ay, es que huele como a no sé, como que tiene un olor raro! Le digo, sí, porque es el olor de las vitaminas, del grano. Entonces se pone en cocción 4 minutos nada más, no como el resto de las pastas, que son 15, 20 Dejar minutos. Dejar el agua. Exacto, y luego la pones, claro. Porque hicimos también un proceso de secado que fuera replicando lo que hacían las abuelitas, que lo secaban su pasta al sol lentamente, que fuera de baja temperatura, para que se mantengan los nutrientes en la pasta y no se queratinicen los almidones de la pasta, que esos se vuelven muy cancerígenos. Ok. Mira. Y sacamos esta pasta al mercado, que la verdad hay gente que la ama porque las personas les asienta súper bien en la digestión, la saciedad que te da, es de bajo índice glicémico, ideal para diabéticos, atletas de alto rendimiento, para el cerebro de los hijos, para querer alimentar todo eso. Pero sí es una pasta que sabe diferente, o sea, sí aporta el sabor del trigo. Eso no estamos acostumbrados los mexicanos. ¿Pero por qué sabe diferente? Me gustaría que aportara algo. Yo acostumbrado a tomar aguas de sabor, ¿no? Sí. Siempre con azúcar. Sí. En el momento que uno le da la señal al paladar, se acabó el azúcar, voy a probar las aguas como realmente saben, las de frutas, ¿no? Claro. La de Jamaica, sin azúcar, ¿no? Le pones canela. Tu paladar, sí, al principio es un shock evidente, porque lo estás retando, le estás dando un sabor nuevo, pero le dices, claro, este es el sabor real. Claro. Acostúmbrate. Es una decisión que también tenemos que tomar, ¿no? Esta resistencia de la que hablábamos, de decir, es que sabe diferente. A ver, sabe diferente porque tú vienes condicionado a este tipo de sabor que la industria te viene dictando desde hace años. Exacto. Eso no quiere decir que sea el correcto. Exacto. ¿Es correcto? Sí. Sí. Nos ha tocado gente que dice, es que lo orgánico no me gusta porque yo quiero que sea orgánico, o sea, que sea limpio, que no tenga químicos, pero que sepa a lo que me ofrece Alpura. O lo que le digo, no, es que está difícil porque, como bien dices, nuestro paladar y nosotros como consumidores y con nuestro paladar también tomamos una postura muy importante en este juego. Muy importante. Mira, yo siempre
Por eso me gusta la historia, por eso me gusta la música, el cine. Entonces, siempre que hablo con alguien, haciendo una analogía, tal vez tenga sentido, ¿no? Tú me dices, cuando alguien te dice, esa película es muy lenta. Ok. Entonces te das cuenta que esa persona está acostumbrada a cierto tipo de narrativa y discurso visual del cine, me imagino, de Hollywood. Entonces le pones algo diferente y es como, no me gustó. ¿Por qué no te gustó? O sea, no lo piensas, no te cuestionas, no le das la oportunidad. Lo mismo es aquí. O sea, si tú te preguntas, ok, ¿por qué no me está gustando? Me están diciendo que esto es totalmente algo que me hace bien a mi cuerpo, ¿no? Producir de una manera real versus esta otra. Entonces, el que se tiene que cuestionar realmente es el consumidor, porque está en nosotros realmente tomar esa decisión benéfica para nuestro cuerpo. Claro. Claro. Y ya te vas, cuando pruebas esa pasta y te acostumbras a esa pasta o al pan que hacemos, es así, y ya luego quieres regresar a probar lo otro, no hay manera, no hay... No, ya no se puede. Casi que me dan ganas de poner, cuidado, una vez que lo pruebas, no hay marcha atrás. O sea, a mí me pasa con el agua. O sea, cuando están muy dulces ya es como, ugh. Exacto. Sí, te acostumbras. ¿Y entonces hacen pasta, pan? Hacemos pasta, pan, harina, porque bueno, cuando hacemos... Lo que es muy interesante de la empresa que tenemos es que vemos el agro, o sea, nos importa tanto la calidad de la que están hechos nuestros productos que cuidamos mucho la semilla de donde vienen, la tierra donde se siembran, el proceso por el cual se crecen. O sea... Y la gente es la que lo trabaja. La gente, exactamente. Entonces, para nosotros cuando decimos es que nos gusta el buen comer, no es que sepa rico, es que el buen comer para nosotros empieza desde... Nutrir el realmente grano. El cuerpo. Exacto. No que sepa rico. Exacto. Muchas cosas saben ricos y no nutren nada. Exactamente. Es que realmente nutra, pero desde la naturaleza también. Que no sea a costa de la naturaleza o explotando la naturaleza, sin respetar sus bacterias, sus microorganismos y el proceso que tienen. O sea, no es explotarla. Sin depredarla, ¿no? Exacto. Sino acompañar el proceso y este gran regalo que nos da. Exacto. Aprovechar su sabiduría para crecer este regalo que nos da. Ir a su ritmo. Exactamente. Ir a su ritmo, respetar su ritmo y entender que así es la naturaleza. Y en todo el proceso, cuidar ese valor que la naturaleza los da. Entonces, no queremos quitar nada, aditar sintéticamente nada, sino respetar esas vitaminas que vienen de forma natural en el grano y que en todo el proceso lleguen hasta la mesa del consumidor. Ese ha sido la mirada o la narrativa tan novedosa de la empresa de Ost que hemos hecho, que realmente ha visto todo este proceso desde la siembra hasta la producción del alimento como una forma de cuidar y preservar todo lo bueno que la naturaleza nos da. ¿Cuánta resistencia encontraron en el camino? Uy. ¿Y hoy en día ya se quedó en el pasado o siguen encontrando resistencia? No, seguimos en la batalla cabal. La verdad es que ha sido una odisea. ¿Cuáles han sido como los momentos, si gustas compartirlos, claro está? Híjole, pues un momento muy fuerte fue generar la materia prima, porque pues no éramos una empresa que empezábamos en cero, casi que menos cero, o sea, más abajo, porque había que generar la materia prima, ¿no? Ese fue un reto muy grande. Otro, cuando presentamos los productos al mercado, como explicar esta parte tan diferente, porque lo hacemos tan al revés como lo hace la industria de alimentos, pero tan diferente, tan en lo contrario, que cuando les explicas que no, que este trigo sí es bueno, que este gluten no les va a inflamar, que este proceso de fermentación que hacemos al pan le va a traer beneficios, que este pan se alimenta, que el problema no está en el pan, sino en el pan que comes. Y ahora el gran problema es que ya se metió en el mindset, o sea, en la mentalidad de los usuarios, el que la masa madre es buena. Dicen, ay, mi doctor me dijo que si era pan con masa madre, sí lo puedo comer. Pero ya hasta Bimbo sacó su pan con masa madre. Entonces, puedo decir que tiene masa madre, mas no significa que está realmente fermentado con la masa madre, con las 36 horas que necesitan las bacterias de la fermentación de la masa madre ejercer para romper las cadenas de gluten, predigerir el gluten y volverlo disponible en tu organismo cuando tú lo comas. Porque puedo decir que tiene masa madre, pero si también le puse un poco de levadura en el pan, la levadura es voraz
y se come el proceso de la masa madre. La masa madre es lenta. Es un pan de larga fermentación que lo vuelve realmente un alimento. Y la levadura son horas. Y las puedes mezclar y puedes decir, tiene masa madre. Eso no significa que esté fermentado de forma natural con masa madre y que está cumpliendo la función que debe cumplir en la fermentación la masa madre. Es muy sencillo para mí, ¿no? Una empresa tan grande como Bimbo, que produce millones de alimentos, te va a vender que ahora es con masa madre, cuando tantito tú no estás explicando el proceso. Es imposible. Lo único que hacen es aprovechan esa línea de producción que ya tienen, que son líneas y líneas, entonces nada más le mueven aquí, le mueven acá, sácalo, ponle una bonita etiqueta, haz una buena campaña de marketing, voilà, ahí está. Lo que están pidiendo las nuevas tendencias. Y esto no se trata de una nueva tendencia, esto se trata de salud, pues, pública. Sí. ¿No? Sí. Entonces, es maravilloso esto que están haciendo. Es pasta, pan, y también vi que tienen harina de hotcakes, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Cuéntanos. Tenemos las harinas, como molemos las harinas en piedra, hay mucha gente, muchos panaderos que nos han escrito, oye, quiero probar las harinas. Y muchos que sí, la harina que hacemos como no es tan estandarizada, porque está molida en piedra y además viene de diferentes, pues ahora sí que territorios. Alguna trae con unas connotaciones más a pino, otras trae un poco como la vid, connotaciones más a arcilla, porque fue sembrado en un suelo más arcilloso, es más salado. O sea, cada cosecha trae su propia, casi que sello. Cada parcela, de donde cosechas el grano, tiene sus propios elementos, ¿no? Entonces no está estandarizada, genera sus propias, pues la humedad varía, la temperatura varía. Nuestra harina pues sale molida, pero no estandarizada. Y hay muchos panaderos que al usarla dicen, oye, es que no me funcionó, no levo mi pan, o no sé qué, porque el verdadero trabajo del panadero es terquearle. O sea, antes de que existiera la refinada y la molienda en rodillos de acero, pues la harina la molían en piedra y tenía el panadero que emplear sus habilidades para cómo hacía que levara más, dónde la reposaba, cómo la horneaba, si necesitaba más agua, menos sal, cuándo poner la sal, cuándo... O sea, tantos factores, calor, humedad, en este cuarto húmedo, en este cuarto frío, en este cuarto caliente, que ahí se ve la habilidad del panadero. Alquimia pura, en práctica. Sí, totalmente. Entonces hay muchos que ya afortunadamente se están lanzando a este ejercicio y a esta aventura de probar nuestras harinas con sus panes, de ver cómo trabajan sus masas madres, las vuelve feliz porque está llena de nutrientes, son harinas así que alimentan sus masas madres y que ya están cada vez más metidos en esta labor de hacer un buen pan, ¿no? Qué maravilla. Sí. ¿Y qué sigue ahorita para OST? ¿Ya lleva cuántos años? Acaba de cumplir 15 años, aunque no ha estado en el mercado 15 años, pero desde que empezamos la siembra son 15 años. Tenemos la línea de panes, de harinas, de pastas y de helados. Empezamos hace 2 años con la cuestión de los helados, también por querer deconstruir ese proceso de polvos así y volver a la leche, a las mezclas, a los ingredientes naturales, a que la vainilla sea vainilla, la fresa fresa, no un polvo, o el mango, ¿no? Todo. Tú puedes poner una heladería el día que tú quieras, compras los polvos, les echas agua y llenas así. Mientras más inflado, más colorido, más brilloso, más veas el helado que se expone, más químicos tiene. Entonces aquí lo que queríamos era hacer realmente un helado, pero de la base, con esa crema de leche de vaca de feliz, de libre pastoreo. ¿Cuántos procesos lleva un helado? Yo que soy fan. Déjame decirte que no hay más complejo que el helado. ¿Y por qué se quisieron meter en eso? Eso fue mi esposo. Que ¿Heladero? ¿Le encanta o qué? Le encanta esa cuestión de la experimentación, de probar, de ver cómo se producen los alimentos. Es realmente obsesivo, apasionado de esas cuestiones. El libro de helados, de estudiar helados, los libros son así. Es química complejísima, porque cada ingrediente, bueno, cuando los haces así desde la base. ¿Quién inventó el helado? Pues dicen que los chinos. Ok. Dicen que los chinos y lo trajo ¿Italia? Ajá, en Italia lo trajo Marco Polo, junto con la pasta también, de hecho. Ok.
que le bajaban al emperador así los hielos y eso, y que así le hacían. Pero la verdad es que saber eso, ¿quién lo inventó? Italia lo exponenció al mundo. Ese sí. El mundo de los helados lo domina Italia. Gelato. Sí, son unos genios de la El ingeniería café igual, del y no helado. tienen café. Exacto. Acaba de venir un amigo a compartirnos y que consumen 8 kilos por individuo. Aquí estamos en 1.6, es el consumidor más fuerte de café y entonces de helado también. Sí, sí. Es italianos, ¿eh? Sí, son bárbaros. Son unos genios de la ingeniería de los alimentos, mis respetos, Sí. la verdad. Y o sea, como ingenieros de la industria. Sí, sí, de alimentos, sí, están bárbaros, bárbaros. Y entonces se meten a hacer helados ahora. ¿Esto es reciente? Sí, es ¿o ya? reciente, lleva 2 años. Y bueno, es química pura, porque imagínate tú, no es lo mismo hacer un helado de Jamaica que de vainilla o de cacao Nata. o de nata. Cada ingrediente tiene su humedad, su azúcar, su fibra. Son tantas variantes que lograr la mezcla para cada ingrediente es una calibración y es súper complejo, súper complejo. Ahí sí, y cada mezcla de cada ingrediente se hace a mano y ya luego se congela. Los gelatos los hacemos a base de crema y leche de libre pastoreo y los sorbetes pues con los ingredientes al natural, ya sea el mango o la fruta o de lo que sea, ¿no? Estoy fascinado. Sí, o sea, es una mirada diferente de cómo hacer las cosas y los alimentos que era volver a lo que se hacía en la antigüedad, o sea, realmente a cómo hacíamos las cosas antes de que toda esta era de la industrialización de construyera todo. El progreso. El progreso. Y nos trajera pues todo este caos en el que estamos ahora, ¿no? Oye, Susana, ¿y te veías hoy que estás acá en 2025 si pudieras regresarte a aquel primer día entrando a la Ibero? Voy a estudiar mi carrera. Jamás. ¿Qué te parece este viaje maravilloso? Jamás, todo lo que has vivido. Jamás me hubiera imaginado llegar a donde estamos ahora, que era producción de alimentos y no, nunca. ¿Qué nos cuentas sobre ese proceso? O sea, que le pudieras compartir a la audiencia que hoy en día esta idea de la inmediatez, de los atajos, de me quiero brincar todos los procesos y quiero vivir la experiencia ahorita, ya. Ve lo que el tiempo y el túnel al que te metiste y hoy en día que estés aquí sentada con nosotros compartiendo pues este regalo que están dando tú y tu esposo en un proyecto que viene, pues como dices tú, acompañando a la naturaleza, pero gracias a que tú estudiaste historia, a que él es un obsesivo, apasionado de los alimentos, del buen comer. Uh-huh. Uy, les diría que a pesar de todo el acelere que hay en la vida, de la inmediatez, de que todo se borra, ves rápido la información y ya pasó, y ya pasó, y ya pasó, pues no perdamos de vista los tiempos lentos, así que se cose a fuego lento, esas cosas como nosotros que nos cocemos a fuego lento y a veces con temperaturas altas y a veces en congelación, pero que es poco a poco todo ese tiempo que se lleva la fermentación, hacer la mezcla de un gelato que también se macera y se tiene que dejar de un día a otro para que acabe la integración. O sea, como que es el llamado de la naturaleza, es el llamado de nosotros como humanos de entender que maduramos a fuego lento, que también nosotros necesitamos tiempo para acabar de reflexionar las ideas y no está mal tomarse el tiempo para eso, tomarse el tiempo para hacer altos, para descansar, para cocinar, para hacernos nuestra pasta, para disfrutar nuestro pan, para hacer ese espacio de compartir en familia el pan que se hizo en 36 horas de fermentación, con esa mermelada o ese jitomate o ese, que es lo que al final hace esos grandes momentos de la vida, ¿no? Te permite poco a poco llegar a construir. Nada te va a saber más rico que el alimento que tú preparaste con tus manos y lo hiciste y lo llevaste y lo lograste y dijiste, y a lo mejor alguna vez no te queda, pero cuando te queda dices, wow, para esto me senté, para hacer este pastel como quería, para darle el tiempo de... Y así es la vida y así es nosotros y son esos tiempos a los que nos ha conectado esto de la empresa de Ost, encontrar esa gente maravillosa que está buscando pues ese slow life, esa vida cada vez más tranquila, esa forma de comer más natural, que no esa producción en masas,
que se produce poco a poco, que hay pocas hogazas en nuestra tienda, no está todo lleno, no se desperdicia, no tiramos, no generamos merma, no. O sea, buscamos poco a poco, se fermenta cada tercer día, el pan que se inicia hoy se acaba horneando el miércoles, trabajamos la hogaza, que es la forma natural del pan, aunque alguna gente nos pide pan de caja y hacemos, pero principalmente es la hogaza, que es la obra de arte del pan que se sostiene por sí misma, que se trabaja a mano, que es esa forma nativa, natural del pan, que es la más antigua. O sea, como regresar a ese regalo de darnos esas pausas, esos tiempos y entender que está bien, que no pasa nada si ahorita en este momento, en este instante no sucede lo que queremos, no pasa nada. Estamos en la construcción, estamos en el proceso y es igual de importante, ¿no? Si pudieras cambiar algo de la industria de alimentos, ¿qué sería? Yo creo que la caducidad. Yo cambiaría la caducidad. Con eso rompes el sistema. Pues sería un gran reto. Valoro mucho, mucho, mucho los alimentos que caducan pronto, ahora. Aunque se ve como sociedad, como una desventaja de, oye, es que se me hongueó el pan en 3 días o 4 días, ¿no? Que nos dicen, pues sí, o sea, sí se hornea en 4 o 5 días. Es lo normal, así es ese proceso. Estamos acostumbrados a que el pan dure eternamente, pero como entender que caduca, que es biodegradable, que se descompone, que no dura, que está hecho de esas bacterias vivas, de eso. Eso es lo que yo haría. Valoro mucho esas cosas. Ahora cuando voy a un súper digo, a ver, ¿y esto cuándo caduca? Y caduca. O sea, porque sé que se tiene que poner 12 meses por obligación, pero hay cosas que duran eternamente. Una harina ultraprocesada te dura 3 años en una alacena y está bien. O sea, no pierde nada, ¿no? Entonces, como entender que esa parte cíclica, no lineal, no de perseguir, no de que empieza y así. No entender que hay esos ciclos que se descompone, que no pasa nada, que puedes volver a hacerlo, pero que se echa a perder y se echa a perder. Y es normal porque se degrada, porque está vivo, porque hay bacterias. Me encantaría ver eso más en los súper. O sea, esas tienditas de quesos que están hechos a mano, de esos panes, de esas pastas, de esas cosas, yo acortaría la caducidad, deconstruiría todo eso de que tiene que durar eternamente por logística, por anaquel, por traslado, porque lleva meses que se traslada en avión, en tren. No, o sea, la caducidad. Y esta parte que han hecho con tu marca y con el proyecto de sensibilizar y de cierta manera como, no quisiera llamarlo reeducar, pero informar de una manera distinta sobre los procesos de alimentos ha sido muy valioso. ¿Cómo se sienten con respecto a eso? ¿Qué tanta ha sido la resistencia hoy en día, que ahorita está de moda, ¿no? Como lo llamamos, pero ¿sigues enfrentando eso? Ay, sí. Sí seguimos enfrentando eso. Es muy difícil porque pues no tenemos un músculo de marketing como la Coca-Cola o Bimbo o grandes empresas para transmitir este mensaje, para transmitir lo que hacemos, para enseñarles. Nos encanta que vengan y vean la panadería, lo manual que es, las harinas que hay, cómo está hecho a mano, de qué estamos hechos, cuáles son nuestros ingredientes. Esa transparencia con el consumidor. O sea, que no mientes, que ahí está. Y la verdad es que es tan difícil llegar a comunicar este mensaje, los espacios que tenemos para transmitirlo, para hacerlo entender, para que se vea. No lo logramos en el empaque de nuestros productos. O sea, esta historia que llevamos aquí todo este tiempo platicándole, ¿cómo se la transmites a un consumidor cuando ve la cajita de harina? Tenemos una harina preparada para hotcakes y waffles con un toque de cardamomo que ha sido nuestro producto súper estrella porque no tiene sellos, no hay exceso de carbohidratos, de nada. Lo que es sano y es bueno, ¿no? Ha sido un éxito total. De hecho, no tiene polvos para hornear, no tiene aluminios, no tiene nada. Y ahí viene cómo se explica cómo se hace la harina. Y es eso, o sea, es invitar a la gente a que pruebe esas cuestiones así de forma natural, pero no es fácil comunicarlo, no en los empaques, en nuestras redes, que la red se vea, porque ya ahora para que te vean en Google y en todos esos lugares tienes que hacer no sé cuántas cosas, pagar. Hay videos, muchos. Exacto. El otro decía una pediatra en un video que decía,
Ahora resulta que las mamás se meten a TikTok para encontrar a su pediatra nueva, sí. y yo estoy en cirugías y atendiendo niños. ¿A qué hora voy a crear contenido? Exactamente. Estamos cayendo en un exceso, ¿no? Con respecto a esto de estar presente en las redes, si no, no eres nadie. Creo que también la gente tenemos que tener ahí un poco más de pensamiento crítico, que no todas las actividades es posible y no puedes decidir a través de una red social quién es un buen doctor, por ejemplo. Claro. No. Pero bueno, y ahora, Susana, ¿dónde los pueden encontrar? Cuéntanos, ¿dónde sucede toda esta magia? Sí, bueno, nos pueden encontrar, estamos adentro de la cervecería de Hércules, en uno de los locales. Ahí tenemos una tiendita que ya habilitamos este año para que encuentren nuestros productos. Nuestra producción está también ahí en Hércules, pero distribuimos a través de las tiendas orgánicas más cercanas a los domicilios. Ahí búsquenos, seguramente estaremos. Sobre todo distribuimos en tiendas orgánicas y trabajamos con City Market Fresco, las harinas y las pastas en el pasillo de orgánicos. Ahí los pueden encontrar. Maravilloso. Ha sido un esfuerzo muy grande entrar a la Comer, en la Comer, City Market y Fresco. ¿Aquí en Querétaro? En toda la República. Wow, okay. Ahí sí nos pueden encontrar en toda la República. Maravillosa noticia. Y si alguna harina o alguna pasta falta, digan ahí en el pasillo de, oiga, me faltó esta harina o la harina de hot cakes, porque ahí mismo el de la categoría de ese pasillo nos hace el pedido y se los podemos hacer llegar. Que es, la verdad, estas industrias de autoservicio es lo que nos ayudan como a llegar a esos lugares. Es que tienen todo el canal. Todo el canal. Muy bien. ¿Y cómo están en redes sociales? ¿Y qué redes sociales tienen? Sí, tenemos Instagram, donde está como OST Gourmet. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos nuestra página de Facebook, que es www.ost.mx. Y estamos también por WhatsApp. Ahí lo pueden ver en las redes. Y estamos en tianguis también orgánicos, tiendas, y esperamos habilitar una tienda en línea que permita que lleguemos a más lugares de las casas de las personas interesadas en probar un alimento auténtico, real, sano, hecho respetando la naturaleza y sus tiempos lentos. Un último mensaje, Susana, que te gustaría compartir con la audiencia sobre lo que hacen y sobre esta maravillosa aportación de acompañar a la naturaleza, y literal están siendo muy disruptivos, están yendo en contra del progreso de la industrialización a nivel masivo en la producción de alimentos que en realidad nos están envenenando, ¿cierto? Correcto. ¿Qué mensaje te gustaría darles? Pues primero me gustaría agradecerles que vean este programa, este espacio, porque pues están dando importancia a cosas que no se valoran, ¿no? O sea, son vidas comunes. Nosotros, igual que la gente que nos está viendo, que está viendo tu programa, son historias apasionantes que contar. Yo creo que todo mundo tiene algo que decir y que dar. Me encanta desde el nombre del programa de poder recuperar, así como los tiempos lentos para la producción de alimentos, como esas vidas cotidianas que van tejiendo realmente el sentido de la vida y de la humanidad, ¿no? Y yo les diría que en cuanto tengan una idea o una pasión o una inquietud, se lancen a hacerla, que no es fácil, pero que se sorprenderían de lo que puede llegar a suceder con esa inquietud y generar en el entorno, y hasta dónde pueden llegar. Porque pues si no eres tú, ¿quién? Y la verdad es que si no es ahora, pues ¿cuándo? Así que si tienen esa inquietud o esas ganas de hacer algo, la que sea, pues láncense. No le sigan ahí dando vueltas. Yo diría, láncense. ¿Qué pueden perder? ¿Qué pueden perder? Pues ya lo saben, por favor, láncense también a OST, ahí en Hércules. Visiten la página y pues agradecerte, Susana, una vez más por compartir tu proceso. Y como siempre le digo, a nadie más le importaba más que a ti y a tu esposo
realmente pues cambiar y poner no un granito, un gran proyecto de trigo para la comunidad y para replantearnos mucho qué es lo que estamos metiendo a este maravilloso sistema llamado cuerpo humano, ¿no? Es una máquina perfecta, pero pues, se puede averiar muy fácilmente, ¿no? Y si la gasolina o en este caso todo lo que comemos es malo, pues tarde o temprano va a haber consecuencias. Claro. Pues gracias por su aportación. En serio, Susana, y gracias por tu visita. Nos vemos ahí pronto en Ost. Y bueno, amigos, no se pierdan todos los martes un nuevo episodio a las 6 de la tarde en YouTube. Y recuerden suscribirse, compartir, y si tienen ganas de que entrevistemos a alguien, pues ayúdenme, díganme. Y también si alguien quiere compartir su proceso, pues bienvenidos, también pueden escribir. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales alternas como es TikTok, Instagram, LinkedIn. Y bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Y todo lo que vamos escuchando de los adultos que son los responsables de cuidarme, va llenando esa cajita. Si yo escucho cosas positivas, se me va mi sistema de creencias positivo. Si yo escucho cosas negativas, se va el sistema de creencias negativo. Tú ya fuiste hijo. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de tus papás? Lo que no te gustó no lo repitas. Solamente el adulto que ya tiene todos sus procesos maduritos tiene la capacidad de que se lo dices una vez y con eso es suficiente. Porque su sistema de memoria está maduro. Un niño no. Un niño lo tiene que repetir.